Es candidato por el Circuito 2 del Estado Miranda a la Asamblea Nacional, circuito que está en alianza desde el partido COPEI, Acción Democrática, Cambiemos, El Cambio, Partido Ecológico, además de una avanzada progresista también está allí, sí, y 3 partidos regionales. Le agradezco estar con nosotros la tarde de hoy, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Mariana, muy complacido nuevamente de acompañarte aquí en Globovisión, esta vez, bueno, desde esta tribuna que hemos tenido nosotros como sociedad civil organizada que incorporarnos. Esto fue una decisión que se tomó recientemente, sin embargo, frente a la ausencia de algunos actores políticos que decidieron abandonar la contienda electoral, pues nosotros, viendo lo delicado que es el Parlamento, viendo las cosas que allí todos los días se discuten y se pueden decidir y que esas cosas inciden en la vida de los ciudadanos, nosotros tomamos la decisión, veníamos ya en conversaciones con algunos actores políticos, pero finalmente tuvimos que vernos obligados a incorporarnos en esta propuesta, una propuesta que incorpora a los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y la parroquia Leoncio Martínez, que siempre han sido bastiones de la democracia en Venezuela. Nosotros creemos en la descentralización como un sistema de gobierno local que debemos preservar y por ello tomamos esa decisión. Esa decisión fue tomada además en conjunto con la sociedad de padres y representantes de los colegios, con los gremios empresariales que también estaban preocupados frente a esta nueva amenaza de abandonar nuevamente el Parlamento. Recordemos que en el año 2005 se tomó una decisión similar a esta, Mariana, y allí en el 2005, cuando se abandonó la contienda electoral, pues inició un proceso de instauración del poder popular y de las leyes que regulan a los consejos comunales y a las comunas, y ahora vemos esta nueva amenaza que es una propuesta de ley que se acaba de plantear, que es la ley de ciudades comunales. La ley de ciudades comunales plantea la integración de los municipios a través de una ciudad comunal, a través de la cual nosotros no conocemos y nosotros debemos entrar en el debate, debemos entrar en la pelea. Nosotros creemos en autoridades locales como alcaldes que han estado todos los días al frente de municipios, que han estado en defensa y en protección de los servicios públicos que afectan al ciudadano, como el agua o como la luz, que aunque son competencia del Poder Central, pues hemos tenido que ver alcaldes abriendo pozos de agua para poder abastecer a algún vecino, o prestando algún servicio de asistencia social, o prestando servicios de iluminación, y tenemos calles iluminadas gracias a que las alcaldías aún funcionan, servicios como Salud Chacao. La policía de Baruta hoy representa una policía que da tranquilidad y da confianza en la gente, y nosotros debemos preservarla. Por eso, Mariana, pues hemos tomado esa decisión de participar en estas elecciones el próximo 6 de diciembre a través de la tarjeta COPEI, que nos abrió las puertas a la sociedad civil organizada para incorporarnos pues como parte de una alternativa distinta a lo que ocurre en este momento en el país. Y usted viene desde el área económica, ha estado siendo consultor del área empresarial, del área comercial, viene de haber estado en AMPROCOM, donde estaban en la Alianza de Protección al Consumidor, al comerciante, perdón. Esto ha sido parte de un proceso de larga data y, como señala, es una decisión que terminan de tomar dada el no ceder espacios, básicamente. Cuando vemos esta situación y la situación que hoy enfrenta el país, usted señala un punto importante y es el tema de lo que fueron estas leyes del poder comunal que fueron instaurándose a partir del año 2005 a la fecha. En eso también entró la economía comunal y han entrado a juego una cantidad de poderes y entes adicionales que vienen a suplir las funciones de muchos otros que son elegidos por voto popular. Yo quisiera hacerle la consulta en este momento. ¿Cuál es la importancia desde el punto de vista económico que tienen para la gente el ir a esta elección del Parlamento y lo que allí puede pasar que puede afectar la vida de cada una de las personas, las leyes que se pueden detener o las leyes que se pueden crear y formar dentro del Parlamento? Mucho se ha hablado de una democracia participativa y protagónica, pero realmente esa participación del ciudadano la tiene a través del diputado que elige y le representa dentro de un Parlamento. Nosotros desde Chacao, Baruta y El Hatillo creemos en el derecho a la libertad económica que está establecido en la Constitución. El derecho a la libertad económica que le permita a cualquier ciudadano incorporarse en el sector económico, en el sector empresarial, en el sector productivo, y abastecer al país de bienes y servicios, que eso nos permita tener una oferta significativa y que frente a esa oferta pueda existir la competencia, la libre competencia. Mariana, ese es el sistema en el que creemos nosotros. Nosotros creemos que debe aprobarse leyes que generen confianza en la inversión privada y en la inversión internacional, que los inversionistas del mundo puedan entender que traer inversiones a Venezuela garantiza la repatriación de esos fondos que ellos están invirtiendo, porque somos un mercado atractivo y debemos serlo, y
y desde allí, desde la Asamblea Nacional, es desde donde se deciden las leyes que al final los empresarios en el mundo ven que les pueden brindar la mayor seguridad jurídica para hacer sus inversiones, para traer servicios que pueden incorporarse al desarrollo del país. Mira, Mariana, yo creo además en la economía, yo creo en la economía desde abajo, es decir, creo en la economía que debe ser promovida desde los ciudadanos, desde un mercado, desde la formalidad. Es decir, creo en el ciudadano que está haciendo una actividad de comercio informal, hay que incorporarlo en el comercio o en la actividad formal. Creo que deben tener su registro mercantil, como dice la ley. Creo que deben declarar y pagar sus impuestos. ¿Por qué? Porque necesitamos que esas personas paguen sus impuestos, pero también para que puedan exigirle al Estado el cumplimiento de su obligación. Y para que puedan crecer. Y para que puedan crecer. Nosotros en los municipios en este momento y históricamente, más del 85% de sus ingresos provienen del ingreso del impuesto de la patente de actividades económicas que pagan los comerciantes, y a eso se deben esos servicios que prestan los municipios. Por eso yo creo en el comercio formal, creo en la organización ciudadana, creo en el emprendimiento, creo en la educación como el único instrumento que es indispensable para superar la pobreza que existe en el país, y allí debe enfocarse la ley de presupuesto público. Nosotros estamos planteando una redistribución del presupuesto donde se Muy enfoque. importante que se conozca. Es así, que se conozca, ¿no? y que se aumenten los ingresos, es decir, que nosotros podamos entender que emprendedores, que existan aquellas escuelas técnicas con las cuales se formaban personas que podían aprender un oficio como la plomería o la carpintería o la albañilería, pero que esas personas además puedan establecer sus precios, sus costos, establecer sus estructuras de costo para poder prestar un servicio honestamente al país, porque el país nos requiere y nos requiere formado. Ahora, esa lucha, Mariana, solo la podemos dar desde un Parlamento controlado desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista de control político de las instituciones del Estado. Efectivamente, esto es parte de lo que necesita o demandaría una nación, sobre todo que un presupuesto de la nación se conozca, no como el actual, que no sabemos ni siquiera el monto total. Dentro de lo que ha pasado en este momento, también hay comerciantes que hoy día demandan tener una voz que sea escuchada, que sus críticas o sus quejas o los problemas que en este momento están teniendo, como el caso de los impuestos municipales, sea revisado y que no estén pasando quizá por las arbitrariedades que hoy están pasando, donde se distribuyen simplemente metros cuadrados y no se ve efectivamente qué zona o qué tipo de comercio es, y se les pone impuestos a todos por igual. Esto también han demandado muchos de los comerciantes que hoy están en Baruta, Chacao, El Hatillo, pendientes de esto. Lo vamos a hablar. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Fleilis Freites. Él es candidato por el Circuito 2 del Estado de Miranda, que está incluido Chacao, Baruta, El Hatillo y Leoncio Martínez, parte de la alianza establecida con el partido COPEI. Le agradezco estar con nosotros la tarde de hoy y continuar esta entrevista. Hablábamos en el segmento anterior de la importancia que existe para los ciudadanos el tener a alguien que los represente, y sobre todo para el sector económico, todo lo que se puede hacer desde un Parlamento Nacional. Hemos visto en los últimos meses quejas de los diferentes municipios del país cuando se tomó la decisión de unificar todo lo que tiene que ver con los impuestos municipales en más de 305 alcaldías, que fueron tomados así por esto, y además fueron ratificados por el Tribunal Supremo de Justicia. Yo quisiera consultarle respecto a este tema, al hecho de que se tome a todos por igual o se les mida a todos bajo el mismo marco, y que además esto se rija bajo el Petro y no bajo las unidades tributarias como estaba establecido, que quedan fuera de todo el rango y todo lo que tiene que ver con los índices de inflación reales del país. Sí, bueno, en principio, Mariana, en los municipios el impuesto a actividades económicas es el que representa el mayor ingreso para los municipios, digamos, es el que tiene los mayores niveles de recaudación dirigido al sector comercial, al sector industrial, al sector de servicios. Ahora, allí evidentemente no puede haber, o sea, hay que buscar un equilibrio, porque no puede pagar las ordenanzas que en cada municipio regula para cada rubro qué porcentaje de la facturación debe declarar y debe pagar al municipio. Es decir, no podría pagar lo mismo una persona que está emprendiendo en un negocio de venta de tortas a una persona que tiene un establecimiento consolidado como un restaurante. Hay que buscar un equilibrio. Por eso nosotros creemos en el municipio, creemos en los consejos municipales como una instancia donde pueden asistir tanto los comerciantes, los industriales y los mismos vecinos a exigir que esas autoridades locales puedan establecer impuestos coherentes, cónsonos con la actividad económica que está desarrollando cada uno de los comercios. Estoy seguro que las autoridades municipales
por lo menos en Baruta, Chacao, El Hatillo y Leoncio Martínez han estado siempre abiertas a escuchar a la comunidad. La comunidad debe hacer críticas, como efectivamente siento que las ha hecho. Yo soy de Chacao, además, entre otras organizaciones, la Cámara de Industriales de Chacao fue una de las que planteó la alternativa de nosotros ir al Parlamento para poder verificar desde allí y controlar todo lo que es la legislación nacional en materia de económica. Entonces yo creo, Mariana, que allí lo importante es que nosotros como ciudadanos y nosotros como empresarios o comerciantes podamos plantear, sentarnos en mesas de trabajo, discutir cuál rubro debe pagar más o cuál debe pagar menos y por qué. Porque estoy seguro que además las autoridades locales están obligadas a escucharlo. Lo que sí no creo, Mariana, es una propuesta donde entremos el año posible ley de ciudades comunales que pudiera eliminar a las alcaldías y entonces ¿ante quién voy? Es decir, ¿quién a partir del año que viene pudiera estar manejando el catastro? Nosotros estamos como parte de este proceso, Mariana, y hemos decidido ir a esta elección porque estamos de una vez exigiendo la realización de nuestras elecciones municipales. Yo quisiera consultarle, ya que usted toma este punto, el hecho de que esta elección pueda ser declarada como no válida por aquellos que están promoviendo una consulta para prorrogar un periodo más del Parlamento actual, y lo que allí no se ha hecho, fueron 5 años prácticamente perdidos, sí. Y 5 años que le cuestan a una nación. Usted hablaba al inicio de esta entrevista de lo importante que es la confianza para generar ingresos, para generar inversiones en nuestro país. Esto dentro de lo que está ocurriendo y con una Asamblea Nacional que ya entra con una ley con esta ley que ha establecido la Asamblea Nacional Constituyente, que incluso habla de desaplicar normas constitucionales. ¿Cómo se puede dar esto a la par de lo que son estas sanciones? ¿Llevan ya ustedes una espada de Damocles arriba? No, Mariana, mira, yo estoy convencido, yo tengo 17 años de docencia, en la docencia universitaria. Además son 17 años dando clases de Derecho y sabemos dónde estamos parados. Nosotros vamos a ir a esta elección porque corresponde ir a una elección. Y sobre la consulta, mira, a mí de verdad me da mucha tristeza y mucha indignación que haya gente que aún le estén diciendo como ocurrió. ¿Tú no te acuerdas de la consulta del 16 de julio? ¿Y qué ocurrió? Y tú no te acuerdas de cuando le plantearon a los ciudadanos que en 6 meses iba a cambiar el gobierno. ¿Y qué pasó? Bueno, esto es un nuevo escenario idéntico a ese, Mariana. Yo soy un abogado, soy experto en derecho constitucional, me corresponde como docente y como ciudadano entender que hay una responsabilidad que tenemos aquí en Venezuela, los que estamos aquí en Venezuela, y es que no podemos abandonar el Parlamento porque definitivamente allí es una instancia donde se regula la vida de los ciudadanos. Es decir, nosotros abandonar el Parlamento y permitir que el Parlamento ocurra lo mismo que ocurrió en el 2005 es abandonar la pelea y nosotros no estamos dispuestos a eso, Mariana. Le agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Félix Freites, él es candidato por el Circuito 2 de Miranda, Chacao, Baruta, El Hatillo y Leoncio Martínez. Nos acompañó la tarde de hoy. Estas son parte de sus ideas en la materia tanto política como económica de cara a lo que va a ser esta Asamblea Nacional que se va a elegir el próximo 6 de diciembre. Nosotros así llegamos al final. Recuerda como siempre nuestras redes sociales, @economía_gb, @mmartinez_gb.